Sean bienvenidos todos a esta jornada espectacular que ha planeado el día de hoy la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. A nombre de la Comisión de Género y de su servidora Marlene Castro, les damos la más cordial bienvenida, deseando que todos ustedes el día de hoy aprendan acerca de los derechos reproductivos y sexuales de las personas con discapacidad visual y, por supuesto, el abordaje que tiene con los medios de comunicación. Para ello, el día de hoy está con nosotros el presidente de la red, José Luis, quien seguramente querrá darles algunas palabras, y también nuestra vicepresidenta, Lucía, que el día de hoy ambos se conectan desde Argentina. Buenas tardes, bienvenidas para todas y para todos. Es un gusto realmente tener una nueva actividad de la Comisión de Género, de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. En estos tiempos donde el movimiento feminista y tantos movimientos de mujeres organizadas han logrado muchísimas cuestiones que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Actitudes machistas, actitudes de sometimiento, de desconocimiento, de poca valoración en la mujer. Y digo, estos últimos tiempos ha sido de logros muy significativos, y esos logros también me parece que deberían alcanzar a las mujeres con discapacidad visual. Por eso este tipo de actividades me parece que tiene ese sentido, ¿no? Así que no más que darles la bienvenida, agradecer a nuestra entrevistada que nos ha dado su tiempo, a Marlene y a Lucía como referentes de la Comisión de Género de la Red de Comunicadores que han organizado esta maravillosa charla. Muchas gracias, Marlene. Gracias, José Luis. Y bueno, pues vamos a darle entonces la palabra, el micrófono a nuestra querida invitada el día de hoy, la conferencista, psicóloga, terapeuta sexual y sobre todo presidenta también de una asociación que en México ya tiene más de 30 años trabajando a favor de la sexualidad en todo grupo en general, ¿no? La diversidad en grupos vulnerables. Y se trata de la Asociación AVE de México, que el día de hoy nos visita a través de nuestra querida Maribel Ortega, que además es orgullosamente chica en foro, mujeres con discapacidad visual. Bienvenida, te damos la más cordial bienvenida y deseamos que tú también te sientas muy a gusto compartiendo con nosotros tus saberes. Muchísimas gracias, Marlene. Les saludo con mucho gusto. Es para mí un placer poder compartir con ustedes, felicitando su labor como red de comunicadores con discapacidad visual y también reconociendo su interés y el trabajo. No, digo sí, 1:10. Me parece fundamental, como lo dice Claudia Guiciar, el lenguaje y la comunicación puede resolver estereotipos que perpetúan grupos de poder y sometimiento, o puede ser un instrumento emancipador que puede transformar la realidad hacia mayor equidad. Ya lo decía también el presidente de la red en ese sentido, ¿no? De cómo ha habido sometimiento hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no? En este caso, y la necesidad de abrir esta comisión de género también en esta red, me parece fundamental. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar compartiendo algunos aspectos sobre la sexualidad y sobre los derechos sexuales para después reflexionar qué pasa a la hora de replicar lo que nos han enseñado en esta cultura y qué cosas a veces replicamos, cómo algunas cosas van en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad visual, y algunas sugerencias para poder revertir y poder promover los derechos sexuales y reproductivos en las poblaciones como tal, ¿no? Entonces, pues me parece fundamental poder pasar a esto. Primero,
quiero compartirles que, bueno, la sexualidad es una dimensión fundamental de las personas y se encuentra con nosotras y con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, como ustedes lo ubican. La sexualidad abarca el sexo, que tiene que ver con todas las características biológicas que diferencian a machos de hembras y de personas intersexuales. Abarca también las identidades de género, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Y el ejercicio de la sexualidad y el disfrute es fundamental para el bienestar físico, mental y social de todas las personas. En ese sentido, es muy importante procurar la salud sexual, que está definida por la Organización Panamericana de Salud como un proceso de consecución, o sea, un proceso continuo de bienestar físico, mental, emocional y social en relación a la sexualidad, que va más allá de la ausencia de enfermedad o la ausencia de disfunción. Y bueno, para que se pueda vivir la salud sexual, se requiere de un enfoque positivo de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Se requiere de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de discriminación y libres de violencia. Y para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas tienen que ser protegidos, respetados y ejercidos a plenitud. Están totalmente relacionados. No podemos tener salud sexual si no tenemos garantizados nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, los derechos sexuales y reproductivos se basan en la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, y también incluyen un compromiso referente a la protección en contra del daño. Los derechos sexuales están fundamentados en instrumentos internacionales y regionales y son parte de los derechos humanos, solamente que se ha especificado la particularidad de que estos derechos también comprenden los derechos sexuales. Cuando hablamos del derecho a no ser discriminadas como personas, o el derecho a la igualdad, o el derecho a la libertad, también nos estamos refiriendo a estos derechos en relación a nuestra sexualidad. Si el derecho es a no ser discriminadas como personas y a ser iguales entre todas las personas, también estamos hablando de que el derecho es a no ser discriminadas en relación a la manera en que vivimos nuestra sexualidad. Y el derecho es también a ser iguales independientemente de la manera en que vivamos nuestra sexualidad. Cuando hablamos del derecho a la libertad, a la libre expresión, hablamos del derecho a tener la libertad para desarrollar nuestra propia identidad sexual, nuestra propia orientación o preferencia sexual, para decidir cómo quiero vivir, si en pareja, si quiero vivir en soltería, cuál es el estado civil que quiero tener, con quién quiero vivir. Son esos mismos derechos, pero enfocados a los aspectos que guarda la sexualidad. Si tenemos derecho a no vivir tortura, derecho a una integridad como persona, esa integridad también tiene que ver con la integridad respecto a nuestro cuerpo y respecto a nuestros órganos sexuales. Por eso, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran respaldados por todos los instrumentos que hablan de derechos humanos, que sean nacionales, regionales, internacionales, y también se encuentran en principios y estándares ya específicos, donde se ha hablado concretamente ya de derechos sexuales y reproductivos y que se han desglosado.
se basan también en el conocimiento científico relacionado con la sexualidad humana y con la salud sexual. Eso también es muy, muy importante. Desde el conocimiento científico se sabe que la sexualidad es diversa, que hay una diversidad de cuerpos, que hay una diversidad de identidades, que hay una diversidad de maneras de vincularnos y una diversidad de formas de sentir placer, y estos derechos se basan también en ese conocimiento, y entonces hablan de este respeto a esa diversidad que existe como tal. En ese sentido, en el caso de las personas con discapacidad, pues somos personas igual que las demás y tenemos los mismos derechos humanos y los mismos derechos sexuales y reproductivos. Nuestros derechos están garantizados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en todos los demás instrumentos que hablen de personas, ¿no? Por el hecho de que somos personas. Y las personas con discapacidad tenemos sexualidad. Para nosotras no es una sorpresa, sin embargo, para mucha gente que no nos conoce, sí es una sorpresa. Mucha gente tiene falsas creencias sobre nosotras y nuestra sexualidad. Cree que somos asexuadas, o cree que tenemos una sexualidad incontrolable, o cree que no seremos capaces de vivir nuestra sexualidad de forma plena y sin violencia y que entonces nos tienen que controlar, o creen que no deberíamos de ejercer la sexualidad. Entonces, en el papel de los medios de comunicación es empezar a quitar estas falsas creencias y empezar a abordar las temáticas de sexualidad y personas con discapacidad y empezar a visibilizar que tenemos sexualidad, que tenemos derechos sexuales, derechos reproductivos, y para ello también poder analizar algunos aspectos que me gustaría compartirles. Actualmente hemos trabajado mucho con la perspectiva que se llama interseccionalidad, que tiene que ver con el hecho de reconocer que hay varias categorías que se cruzan junto con sus sistemas de opresión hacia las personas, y cuando se cruzan esas categorías se genera una opresión mayor y una desigualdad mayor. Y la interseccionalidad estudia esos cruces para que podamos detectarlos y podamos animarnos a desentramarlos y a poder favorecer una equidad, quitando esas falsas ideas que se cruzan sobre una persona. Por ejemplo, la definición de interseccionalidad tiene que ver con una forma de estudio que sirve para explorar la dinámica entre categorías sociales que se presentan juntas en una persona y los sistemas de opresión, dominación que marginan a las personas. Las personas que han estado estudiando los sistemas de opresión y la discriminación han encontrado que las categorías que existen, como por ejemplo el género, la discapacidad, la situación económica, el origen étnico, llevan consigo mecanismos de opresión como el sexismo, que oprime a las mujeres, el capacitismo, que oprime a las personas con discapacidad, el clasismo, que oprime a personas con ciertas características económicas, o el racismo, que oprime también a personas con ciertas características personales, ¿no? Entonces, resulta que nuestros derechos sexuales como personas con discapacidad son violentados y no son respetados porque se juntan las ideas que las personas tienen respecto a la discapacidad con los tabús que también se tiene respecto a la sexualidad, y también en el caso de las mujeres con discapacidad, aparte se junta con la opresión que ha habido hacia las mujeres.
y ahí se van sumando otras categorías y por eso habrá personas con discapacidad que logramos que se nos respeten más nuestros derechos, pero hay otras que están en mayores condiciones de desigualdad a las cuales se les violentan todavía más sus derechos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante esta reflexión para poder ir detectando. Fíjense que se cree que la sexualidad solo es propia de personas que tienen un cuerpo de cierto tipo, de cierta edad, con ciertas características que han sido asignadas como correctas o bellas y con ciertas vivencias. Ya para todas las personas que nos salimos de este estereotipo, se piensa que entonces pues no tenemos sexualidad o no tenemos derecho a vivirla. Por eso ustedes han notado que, por ejemplo, a veces hay expresiones burlonas, por ejemplo, para personas de la tercera edad que viven su sexualidad o que tienen pareja o que quieren sentir placer o que quieren iniciar una nueva relación. La gente se burla porque piensa que ya no tienen derecho o que no van a ser atractivas. Y también ha habido expresiones similares hacia personas con discapacidad y actitudes francas de negación, como incluso hemos sabido de jueces que han negado la posibilidad de casarse a dos personas con discapacidad visual porque creen que no van a ser capaces. Y hemos sabido, ¿no? También de médicas que recomiendan cuestiones como la esterilización para personas con discapacidad. Aquí hay unos ejemplos de cuestiones que pasan con los derechos y también de cuestionamientos que a veces las propias familias, las propias personas con discapacidad se hacen. Por ejemplo, mi hija tiene discapacidad visual e intelectual y un médico y una psicóloga me insisten para que la opere, para que no tenga hijos. Pero yo creo que no es justo porque a su hermana sin discapacidad no la operé. Esta es una mamá que me lo dijo a mí. Ahora, los papás de una chica sorda nos piden que la esterilicemos porque la han embarazado 2 veces y a ellos les toca la mantención de los hijos. Entonces luego vamos a hablar un poco de estas situaciones, ¿no? O por ejemplo, una psicóloga que me comentó, estoy muy triste porque en la escuela había una chica y un chico con síndrome de Down que eran novios y se veían muy felices, pero la familia de la chica la sacó de la escuela y ahora sé que ambos sufren mucho. Cuestiones relacionadas a los derechos sexuales. Y preguntas y cuestionamientos que las personas se hacen. Y yo me pongo a pensar también cuando nos toca comunicar, porque ustedes como comunicadores en esta red y muchas personas, ya sea como en mi caso como psicóloga o personas como médicos, personas que se dedican al trabajo social, todas las personas en general en algún momento nos toca comunicar, docentes o simplemente familiares o líderes o personas con la propia discapacidad que participamos en la vida cotidiana o en alguna de estas acciones. ¿Cuántas veces reforzaremos algún estereotipo? Simplemente, por ejemplo, al escoger una imagen, ya sea que nos las describan y nosotros la escogemos o alguien más la escoja. Y, por ejemplo, si anunciamos un taller de sexualidad y ponemos la imagen de personas rubias o personas muy delgadas, ¿no? O simplemente si ponemos una pareja heterosexual de hombre-mujer cuando queremos hablar del amor y no ponemos imágenes de otras vivencias, o si las imágenes siempre son de personas sin discapacidad. Si las imágenes
que se presentan solo se refieren a una vivencia o si son de personas solo jóvenes, por ejemplo. Ahí estamos reforzando una idea de lo que creemos que es la sexualidad. O cuando reproducimos alguna broma que tiene que ver con el sometimiento a la mujer o el pensar que las mujeres son menos valiosas o que toda mujer es mala o que todos los hombres van a ser engañadores o van a tener muchas mujeres, ¿no? O sea, estamos reproduciendo ahí algunos estereotipos y habría que ir ubicando lo que vamos replicando, que tiene que ver con lo que hemos aprendido. A mí me gustaría ahorita, por eso, reflexionar en algunos aspectos como el sexismo y el capacitismo, que pueden favorecer que sin querer a veces repliquemos o nos imaginemos cosas respecto a nosotras que vayan en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en cuanto al sexismo, sabemos que tiene que ver con un mecanismo que se implementa a partir de estereotipos, a partir de exigencias, a partir de bromas, en donde se visibiliza a las mujeres como inferiores en relación a los hombres, o a otras personas también se les visibiliza como inferiores, a personas que viven su sexualidad diferente a lo que se ha asignado como correcto, ¿no? Entonces decíamos, si reproducimos algún chiste, si reproducimos algún comentario que tenga que ver con imponer ante las mujeres la decisión de los hombres, pues estamos replicando ese sexismo, ¿no? Ahora, en cuanto al capacitismo, es un mecanismo de opresión y de discriminación que va a priorizar unas capacidades encima de otras. Y el capacitismo es el que construye y devalúa la discapacidad. La construye porque al generar condiciones para que las personas, por ejemplo, que ven, tengan más elementos para desarrollarse, pone en desventaja a quienes no vemos y favorece las barreras y entonces nos construye como personas con discapacidad. Si el mundo estuviera construido para quienes no vemos, las personas que estarían construidas como personas con discapacidad podrían ser las que ven, ¿no? Entonces el capacitismo es un mecanismo que también construye la discapacidad y la hace verse como menos valiosa. Y qué mejor para perpetuar esa inferioridad que el sometimiento de los cuerpos de las personas. Entonces, favorece también una represión en la sexualidad de las personas con discapacidad. El capacitismo da la falsa idea de que un cuerpo es perfecto, bello, típico de la especie y plenamente humano, solo cuando cubre con las capacidades priorizadas. Entonces, también de ahí surge, en relación a la sexualidad, la idea de que si tenemos discapacidad no vamos a poder generar placer o despertar un enamoramiento en otras personas porque se cree que nuestro cuerpo no es bello, no es adecuado. Y esa es una falsa idea, porque cada cuerpo es diferente y es valioso y es bello por sí mismo, pero el capacitismo hace creer que solo algunas personas son bellas y solo algunas van a generar placer o despertar enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Pero también se cree que solo algunos cuerpos son típicos de la especie y son humanos, y entonces de ahí viene una gran persecución hacia las mujeres en particular que decidimos, que tenemos discapacidad y decidimos ejercer, por ejemplo, nuestra maternidad, ¿no? Porque muy abajo de ese discurso es creer que no tenemos derecho a tener otras personas iguales a nosotras, porque nuestro cuerpo es imperfecto. Y bueno, los discursos son suavizados y te dicen, no, no es por eso, es por su bien de ustedes, porque ustedes no van a saber cómo cuidar a un hijo o a una hija, o ustedes van a tener más dificultades económicas. ¿Cómo creen que crea que no tienen ustedes derecho a existir
Claro que tienen, pero yo digo que mejor no tengan hijos porque si no ustedes se van a meter en problemas. O sea, nos meten ahí unas ideas, alguien nos puede decir algo científico, pero todo está en esa lógica en donde se piensa que nuestros cuerpos no tienen derecho a estar y entonces ¿para qué vamos a traer a alguien igual a nosotras? Es muy interesante este tema. Hace que la persona se sienta más valiosa o menos valiosa con relación a las demás personas o especies o medio ambiente, si tiene discapacidad o si no la tiene. Y si la persona se siente menos valiosa, puede ser que se resigne más fácil a vivir relaciones de violencia o relaciones que no le son placenteras, porque siente que entonces ya quién más la va a querer, ¿no? Entonces hay que saber que sí somos valiosas y que podemos vivir plenamente y que tenemos derecho a vivir de manera placentera. Como hay que escaparnos de ese capacitismo y ayudar a que se escapen nuestros mensajes en relación a ese capacitismo. Podemos leer alguna nota y podemos hacer una reflexión de qué se está replicando en esa nota. El capacitismo construye exigencias sobre los cuerpos y las capacidades de tener cierto tipo de peso, cierto tipo de piel, y mucha gente que tiene una vivencia diferente puede frustrarse. Hace que las personas con discapacidad se vivan pues como con menos valor y también favorece una represión de la sexualidad y de la reproducción. Favorece que la gente piense que la discapacidad es una tragedia personal porque siente que es menos valiosa o es imperfecta, y a veces si está en pareja y si su pareja tiene discapacidad puede sentir que eso es menos valioso, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, yo debo de tener parejas sin discapacidad, ¿no? O debo de tener parejas con discapacidad porque la que no tiene discapacidad pues no me va a considerar valiosa, ¿no? Es todo eso desde la idea del capacitismo. Y también alguien sin discapacidad. Me estoy enamorando de alguien con discapacidad, pero ¿cómo puede ser, no? A lo mejor estoy mal porque me estoy fijando en alguien que tiene un cuerpo menos valioso. Y no es cierto, no es un cuerpo menos valioso. Es alguien igual que las demás personas y te puedes enamorar de ella o de él, pues porque es una persona que puede despertar placer o amor en ti, ¿no? Entonces hay que debatir esta idea y pues mucha gente le tiene mucho miedo a la discapacidad y también piensa que la discapacidad debe ser ocultada, curada o eliminada, ¿no? En culturas anteriores, en la antigüedad, habían algunas culturas que mataban a las personas que nacían con cierta característica corporal. Ahora no pasa eso en general, pero sí pasa que es mal vista la reproducción entre personas con discapacidad y tenemos derecho a ejercer nuestra maternidad y paternidad y a vivirlo de manera plena con la accesibilidad y las redes de apoyo, ¿no? Que nosotras podamos vivir, ¿no? Entonces, es muy, muy importante trabajar en que estos estereotipos se contrarresten y se trabaje la idea de que todas las personas somos valiosas, tenemos la capacidad de amar, de ejercer nuestra reproducción, de vivir placer, de vivir erotismo, tenemos el derecho a elegir nuestra identidad, nuestra orientación sexual y necesitamos que algunas cosas se cumplan para que eso pase. Y eso que necesitamos que se cumplan son las condiciones mínimas para poder vivir plenamente y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos, aparte de que están dentro de los derechos humanos y que los encontramos en instrumentos internacionales que hablan de derechos humanos y también en los nacionales que hablan de nuestros derechos, también existen instrumentos, por ejemplo, existe la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que ahora está avalada por la Organización Nacional de la Salud y que se hizo en la Asociación Mundial de Salud Sexual, la UAS, con WAS,
y que se empezó a hacer desde 1990, por ahí por los 90, y que en 2014 tuvo una nueva modificación, y que ustedes ahí pueden encontrar estos derechos, pero también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se hablan de algunos aspectos específicos que se refieren a nuestros derechos sexuales, a pesar de que en todos lados, cuando se habla de un derecho, dentro de ello se conlleva a un derecho sexual. En esta parte, por ejemplo, de la Convención, se habla de la educación, de la información, y también eso incluye la educación, la información en relación a nuestra sexualidad. Se habla de la salud y también eso incluye la educación, la salud sexual y reproductiva. Pero hay cosas específicas que también hablan de estos derechos. Y, por ejemplo, en México, en el 2019, el Instituto de las Mujeres convocó a diferentes organizaciones civiles y pudimos sacar una cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Seguramente en otros países de Latinoamérica también hay alguna cartilla, algún documento que es importante poder consultarlo, y también hay una guía de la Organización Mundial de la Salud sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y en esta cartilla que se hizo en México pusieron las leyes que fundamentan cada derecho. Eso es muy importante, porque también le puede servir a toda persona que la lea, porque ahí hay algunos documentos internacionales que también respaldan el derecho del que se está hablando. Y pues les voy a leer nada más algunos derechos para que de ahí podamos pasar a preguntas y respuestas. Pues hablamos, por ejemplo, el derecho a una vida libre de discriminación en cuanto a los derechos sexuales, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y que tengamos las mismas oportunidades para rehabilitarnos, para habilitarnos, para tener acceso, para acceder a los cursos, a la tecnología, y eso hay que comunicarlo con las familias, porque a veces sin querer priorizan a los hombres, ¿no? Porque piensan que ellos van a tener que salir a trabajar y las mujeres no, o sea, todavía se sigue replicando eso. Entonces aquí se habla del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. También se habla el derecho a la autonomía, a la integridad y una vida libre de violencia, y en ese sentido se incluye el derecho a no vivir esterilizaciones forzadas por el hecho de tener discapacidad, y el hecho a que tampoco vayan a experimentar con nuestro cuerpo, ¿no? Para algún tratamiento hormonal o sin nuestro consentimiento. Y que también se habla de no vivir violencia, mutilaciones, ¿no? Y que se desarrolle nuestra autonomía con los mecanismos de habilitación, rehabilitación, para que podamos, en la medida de todo lo posible, hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nuestra higiene, de nuestro vestido, decidir lo que queremos, y quien necesita apoyos más intensos, por ejemplo, que solo puede mover un dedo o la cabeza en los casos de discapacidad física, también tenga su espacio a la vida privada y un espacio donde él pueda decir, ella pueda decir o expresar sí o no. Estamos ya casi llegando, no sé si alguien quería comentar algo, estamos llegando ya casi a las preguntas, pensaba en unos 5 minutos más. Tenemos otros derechos como derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, y en ese sentido la persona va a desarrollar a nivel de su identidad sexual cómo es su personalidad, ¿no? Si tiene una personalidad que adopta características más asignadas a lo masculino, más a lo femenino, o una característica se llama no binaria, ¿no? Que simplemente es una persona que no se encajona en ninguna de esas categorías de hombre o mujer, pero también derecho a empezar a elegir cómo quiero despertarme, con qué ropa quiero vestirme, y eso hay que favorecerlo, que lo aprendan las niñas, los niños, que les podamos enseñar, tengan la discapacidad, en este caso visual, que tengan, puedan escoger lo que les gusta y cómo
ir construyendo su personalidad acorde a su edad. Y pues tenemos el derecho a manifestar nuestra identidad sexual, expresión e identidad de género, nuestra orientación y preferencia sexual de manera libre, y tenemos derecho a la educación sexual integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y nuestras familias. Entonces, que se hagan más talleres de educación sexual que puedan ser inclusivos, y tenemos derecho a la educación, a la información científica sobre sexualidad también en lenguas, sistemas, formatos y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad. En ese sentido, los audios, la escritura en braille, los sitios web accesibles, la audiodescripción en el caso de la discapacidad visual, ¿no? Y poderlo difundir en ese sentido, y cuando se hable de sexualidad, cuando se trabaje alguna campaña, poner sobre la mesa la importancia de la accesibilidad para personas con discapacidad, o poder contribuir nosotros en esos ajustes, ¿no? Respeto a la intimidad y privacidad sexual, entonces la persona puede entrar de manera privada si va al ginecólogo, por ejemplo, con algún médico específico para trabajar el tema de su sexualidad y tener un espacio para sí misma. El ejercicio libre y placentero, informado de la sexualidad. La atención a la salud sexual y salud reproductiva conforme a los requerimientos de las personas con discapacidad. Incluye el tema de la asistencia, la reproducción asistida, por ejemplo, ¿no? Y pues hablamos también de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de nuestra maternidad y paternidad, y desde ahí el caso, ¿no?, de la persona, los papás que pedían que esterilizaran a la chica sorda, porque fíjense cómo dice, la han embarazado 2 veces. Y la mantención de los hijos les toca a los papás. Pero ahí nos ponemos a pensar en muchas cosas. Si la han embarazado, ¿será que habrá vivido violaciones? Entonces no se le han respetado sus derechos sexuales a esta chica porque ha habido violencia sexual. ¿O sí será que ella no, pero comunicación, y sabrá lo que implica la maternidad, o sea, habrá tenido educación integral de la sexualidad, habrá tenido información para saber si puede usar de los métodos anticonceptivos y quitarse los mitos que hay alrededor. Sabrá la importancia y lo que la sociedad espera de alguien que es mamá, ¿no? Que contribuya también, tendrá acceso al trabajo, o sea, todos esos derechos que sería importante garantizarle para que la solución no sea la esterilización, sino todo lo demás que le garantice también a ella, pues checar qué va a pasar con respecto a los embarazos, ¿no? Y con respecto a la maternidad, ¿no? Entonces, es ese sentido. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, noviazgo, a elegir el estado civil, ¿no? Estos chicos con síndrome de Down tienen derecho a tener noviazgo igual que todas las personas, y más bien trabajar la expresión pública de afectos y qué se espera en la sociedad, y con todas las discapacidades se puede trabajar siempre y cuando se brinde una educación sexual adecuada. Y bueno, el otro derecho es que participemos en las políticas públicas que protejan nuestra salud sexual, y entonces que sí nos acerquemos cuando se hace una convocatoria para promover lo que necesitamos las mujeres, lo que necesitamos los hombres, y como medios de comunicación poder invitar a que las personas con discapacidad sí se animen a ir y a decir lo que necesitan cuando se está convocando, ¿no? Para reformar algún artículo, o para
hablar de los derechos como mujeres, o de la maternidad, o de la paternidad, o de los afectos, que también participemos nosotras, nosotros como personas con discapacidad. Entonces, pues es una idea, un recorrido, y la importancia de que ustedes puedan tener presentes estos derechos y poder hablar de ellos, ponerlos sobre la mesa y siempre trabajar desde el enfoque de derechos, pensar en que algunas soluciones que la sociedad impone tienen que ver con violaciones a derechos, y que mejor habría que pensar algunas soluciones que más bien tengan que ver con más educación integral de la sexualidad, con más información, con más acceso a salud y con el respeto a las diferentes expresiones y a los diferentes cuerpos. Eso sería por mi parte, para pasar a preguntas y comentarios. Les agradezco mucho. Excelente. Muchas gracias, querida Maribel. Agradecemos mucho tu participación, muy clara, por supuesto. Y mientras estabas tú en la charla, nos comentó vía chat Noelia de Argentina que ella tiene una enfermedad genética. Quisiera que abrieras tu micrófono, Noelia, para que hicieras la pregunta directamente. Y también, si alguien más tiene alguna pregunta, vaya levantando la manita o abriendo su micrófono una vez que el micrófono queda libre. Adelante, Noelia. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hola. Noelia y yo soy de Argentina. Bueno, yo quería preguntar, yo tengo una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición, una mala formación de un cromosoma en el número 13, por lo cual cuando yo soy la tercera generación de la aniridia, que es la patología que yo tengo, que es provocada por la pata corta del gen número 13, ¿no? Ok. Del cromosoma número 13. Ajá. Entonces, después se fue hilvanando con la cuestión de los años más finos y trajo el síndrome de Ward, que es glaucoma, que tenemos tendencia a tener glaucoma durante el transcurso de nuestra vida visual. También tenemos la W, que es de tumor de Will, que es un tumor en los riñones, y luego retraso madurativo. Eso se descubrió en alrededor de los 2000. Antes no se sabía nada, solo se sabía de la aniridia. Yo 5 años tuve mi hijo en el 2000, y en el año 95 consulté a una ingeniera genética y me dijo que eran 26 cromosomas entre el hombre y la mujer, estaba justo posicionado en la mitad y tenía un 50 y un 50 de posibilidades. Okay. En ese momento lo hablé con mi pareja y decidimos tenerlo. Me dijo, con tu experiencia y con mi ayuda lo vamos a sacar adelante. Acepté, me saqué el dispositivo intrauterino porque mientras él no quisiera tener hijos, yo no quería hacer una situación forzada, porque sabía que podía venir con el problema mío, ya que yo soy la tercera generación. Evidentemente el gen es muy dominante y bueno, lamentablemente el bebé nació con mi problema. A los 6 meses se lo diagnosticaron y el papá no lo pudo asimilar y bueno, se retiró de nuestras vidas. Pero más allá de eso, yo tuve que hacerme cargo del niño y él vino con un leve retraso madurativo, con la R de retraso del síndrome de Ward, que yo no desconocía todo eso. Actualmente él no sabe que, bueno, que había dos posibilidades, que bueno, estaban no a mi alcance económico, hacer una fertilización in vitro, o sea, sacarme el óvulo bueno y descartar los defectuosos. Pero en el caso de mi hijo, que es varón, sería más fácil porque
él tendría que hacer una fertilización in vitro, digamos, con los espermatozoides y elegir el que tenga los genes buenos y descartar los demás. No es como nosotras que tenemos un óvulo al mes, sino ellos tienen varios espermatozoides en una eyaculación y insertárselo a la persona adecuada, pero hacerlo in vitro. Pero quizás ahora, después del 2000 en adelante, haya algo más, porque decirle, porque yo tengo un tío que vive en Miami, y decirle a mi hijo, te tenés que hacer una vasectomía, me parece algo muy terrible a los 20 años, tenerle que decir que le está noviando y está viviendo toda esa cosa del romance, digamos, de querer salir al mundo a vivir, ¿no? De abrirse como un pimpollo a la vida, tener que decir no tengas hijos. A mí me lo dijeron, no vas a andar propagando tu enfermedad por todo el mundo. Por eso somos todos únicos hijos. Porque mi mamá me tuvo a mí, nunca más tuvo hijos, y así viceversa con ella. Y con mi hijo, yo después de la experiencia con mi hijo ya no quise tener más hijos, tuve miedo. A su vez, en lo personal, yo, hablando en lo sexual, yo tengo miedo, muchas veces tengo miedo al rechazo. Tengo mucho miedo al rechazo de las personas que, digamos, entre comillas, normales, que como mi discapacidad visual es visible, que me rechacen por eso. Es decir, temo mucho al rechazo, y eso me provoca mucho ansiedad, aunque sea a veces no es así, porque he salido con personas con disminución visual como yo, hace muy poco, hace 2 días, un muchacho común y corriente me invitó a almorzar, a conocernos, y yo estaba muy ansiosa, pues tenía miedo que él me rechace por mi problema, y mi mamá me dijo, es muy importante que él ya sepa que vos tenés ese problema, y él te acepta así como sos. Y bueno, después de eso no nos volvimos a comunicar, pero bueno, me quedó esa espiga como clavada, ¿no? Pero tengo miedo al rechazo, y tengo miedo del momento de manifestarle a mi hijo cómo hacer él su reproducción, ¿no? Tendría que consultar nuevamente con genetistas, de ver qué otras posibilidades hay. Claro. Eso es Yo te todo. agradezco, Noelia, por la confianza, por compartirnos esta vivencia y estos cuestionamientos que tú misma te haces, y ahora desde tu experiencia y ahora en relación a tu hijo y el compartirle, ¿no? Y pues te agradezco mucho por decírnoslos, tener esta confianza. Y por supuesto que el acudir en estos casos, por ejemplo, a genetistas permite tener pues más información, y de eso se trata, que la persona tenga el derecho de acudir, de preguntar, de aclarar todas sus dudas. Efectivamente pasa que pues ahorita solo nos van a decir lo que ahorita conocen, ya después conocieron otras cosas y cosas que tú no sabías, porque ellos, quienes te orientaron, tampoco lo sabían, ¿no? Y eso siempre vamos a estar expuestos, ¿no? Ellos nos van a dar una información, luego resulta que se descubrió otra cosa, y pues eso no se sabía, ¿no? Ni siquiera en el mecanismo para ejercer la reproductividad, o por ejemplo en este caso la inseminación artificial, o o los otros factores que estaban relacionados que mencionan, ¿no? Como el glaucoma o el tumor, otro tipo de aspectos. Sí, eso se descubrió relativamente a partir del 2000, se fue hilvanando más fino, sí. Exacto, se fue conociendo más, y seguramente así va a pasar con el genoma humano, se sigue estudiando, y hay cosas que incluso quienes ahorita no tienen a lo mejor detectada alguna característica respecto a sus genes, tal vez después que se estudien más cosas, pues se van a encontrar otros aspectos de los cuales no se sabía, ¿no? Porque ahorita se están estudiando aspectos que nos revelan
algo que en nuestra sociedad es considerada como discapacidad y eso es lo que se estudia. Pero hay otras cosas que seguramente también traemos y también estamos transmitiendo genéticamente a nuestras siguientes generaciones, pero que no se han estudiado porque no han llamado la atención. Ahorita ha llamado la atención pues lo que se supone que es una discapacidad o lo que representa una dificultad de salud, ¿no? Pero hay otras cosas que no, y hay muchas cosas que así son parte de nuestro genoma, ¿no? Y yo creo que ahorita, precisamente, importante que la gente pueda informarse y tomar sus propias decisiones. Entonces, lo que tú comentas con tu hijo, pues en algún momento, en el momento que también consideres más oportuno, poder compartirle las alternativas de las cuales a ti te hablaron y para que decida si quiere acudir a otro estudio o no, ¿no? Porque las alternativas es, por ejemplo, la inseminación artificial, lo que sea. Todavía no sabemos si, por ejemplo, él decida tener hijos, creemos que sí, porque la mayoría de gente tal vez pensamos que lo va a decidir, pero a lo mejor él decide vivir otra forma de vida independientemente de lo genético, ¿no? Simplemente porque su decisión puede ser otra, pero pues efectivamente la solución no es la esterilización forzada o... No, a mí me pareció una barbaridad lo que me dijo mi tío y dijo, la decisión de mi hijo la voy a tomar yo, le dije. Porque él era chiquito todavía y yo todavía no se lo dije, y cuando él tenga el momento, digamos, cuando él todavía él está noviando, pero cuando él tenga la madurez y la decisión de querer tener un hijo, ahí vamos a consultar a un ingeniero genético. De acá hasta 20 años han pasado muchos años y puede haber otras oportunidades, otros estudios. Ahorita están seleccionando también los óvulos o los espermatozoides, y esa es otra alternativa que antes no existía, pero incluso, o sea, tú como mamá, y sí, las personas adultas, ahora sí que tenemos que ser personas aliadas de niñas y niños y ser los guardianes de sus derechos mientras ellos están en la infancia y en la adolescencia. No hacer algo que atente contra sus derechos. Entonces, por ejemplo, nosotras no autorizar una esterilización hacia nuestros infantes, porque entonces estaríamos violentando nosotras sus derechos. Ya cuando crecen, pues garantizar el que les podamos proveer de la información adecuada, y entonces ahí la propia persona va a ser quien va a ejercer su derecho con una información adecuada, ¿no? Ya sea consulta. Claro, uno tiene la decisión también si quiere ligarse las trompas o no, es una decisión muy personal. Ya después ya son decisiones de la persona adulta. A nosotras nos toca vigilar y cuidar las decisiones de niños y niñas y garantizar que las personas adultas y jóvenes también tengan acceso, ¿no? A información que les permita decidir. Te agradezco mucho y pues muchas felicidades por estar al pendiente de los derechos y estar expresando estas inquietudes. Y efectivamente, en cuanto al genoma, siempre hay nuevos estudios que nos van a sorprender, ¿no? Incluso van a descubrir otras cosas de las cuales ahorita no sabemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Adelante, si alguien más tiene una pregunta, este es el momento de hacerla. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Con mucho gusto habla Octavio Méndez desde Venezuela. En primer lugar, agradecer a el equipo que ha programado esta conferencia. Muchas gracias por esta disertación. La felicito, licenciada Maribel. Muchas gracias. Y más que una pregunta, quería hacer un comentario. Este tema de la sexualidad es muy complejo, porque no solamente las mujeres con discapacidad visual tienen esa, muchas veces, discriminación o sobreprotección, los hombres también. Claro. Y muchas veces pasa de que, por ejemplo, esa sobreprotección llega, no, que porque usted no se puede enamorar o porque no, usted, o sea, es como si por el hecho de que los ojos de uno estén no en 2020, sino en 00,
Es como si el corazón de uno no sintiera. Eso por allí. Y quería, con el permiso de ustedes, recomendar una película, de repente muchos ya la han visto, otros no, que se llama 6 sesiones de sexo. Ah, ok. ¿Y por qué la recomiendo? Porque estoy pensando con una condición asociada, por ejemplo, un ciego autista. El hecho de que sea ciego autista también tiene derecho a disfrutar del erotismo. Entonces es allí donde yo diría que en nuestra Latinoamérica ya vayamos empezando a hablar no solamente de los derechos sexuales, sino también de la sexualidad como habilitación y rehabilitación, que usted lo mencionó en la disertación. Y ya se toca en esa película lo que es el asistente sexual, que no es lo mismo que la prostitución. No es lo mismo. Por eso yo le recomiendo esa película y ojalá que en una futura oportunidad podamos seguir tratando este tema, licenciada Maribel, porque es muy complejo, muy amplio y bueno, pero gracias de antemano a usted, a Marlene y a todo el equipo que trabaja en nuestra comunidad, la educación en todos los temas. Feliz tarde. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Claro que sí, también los hombres viven esa negación de sus derechos sexuales y reproductivos, y en este caso hombres con discapacidad. Y efectivamente, por otro lado, es muy necesario que el tema de la sexualidad también se incluya en los programas, tanto de educación, en la información a compartir, y también ya en cosas más específicas, tú lo hablas, rehabilitación o terapéuticas, y la asistencia sexual también es un tema importante. Muchas gracias por hacer énfasis en estos temas. Y sí, les quería comentar también que efectivamente en cada caso, y por ejemplo cuando hay discapacidad múltiple, importante considerar ambas discapacidades y favorecer y encontrar el mecanismo de comunicación, la forma en la que la persona va a poder establecer sus límites y favorecerlos y trabajar. Se parte del nivel que la persona tiene a nivel cognitivo, a nivel social, para de ahí avanzar a lo que sigue, favorecer una autonomía, una vivencia plena de la persona conforme a sus características. Muchísimas gracias por mencionarlo. Gracias, Octavio. Excelente recomendación. Yo también recomiendo esa película, 6 sesiones de sexo. Y bueno, pues vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta ya para finalizar nuestra reunión de este día. Yo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Marlene y Maribel, soy Ángel de aquí de México. Yo también soy sexólogo. Qué gusto, Ángel, saludarte. Hola, Maribel, colega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, nada más quería comentar algo muy breve. Primero que nada, la película Profesiones de Sexo, para quienes tengan interés, está audiodescrita, así que pueden entenderla a la perfección. Es muy recomendable. Y en base a lo que dice Octavio, yo estoy muy de acuerdo con esta situación de que pues la discriminación es al parejo, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi parte puedo decir que cuando era niño, una doctora le dijo a mi mamá que me esterilizara porque no podía tener yo hijos, o que más bien no debía tener, porque iba a ser, como dijo la compañera Noelia, ¿no? Regar mi enfermedad, traer hijos al mundo a sufrir, y que eso pues no era justo ni para mí ni para mis hijos. Y a mí se me hizo muy malo que dijera esto cuando yo tenía 8 o 10 años, porque yo vengo de 2 padres totalmente sanos. Y yo he conocido personas con misma discapacidad, que es glaucoma congénito y aniridia, como la condición de la compañera Noelia, pero que tienen hijos sanos, totalmente sanos. Y también conozco gente que obviamente tiene salud y tiene hijos con discapacidad. A lo que voy es que este asunto de la genética es un azar. Realmente no se puede, digamos, controlar tan fácilmente, a menos que sea como lo que mencionaban, ¿no? Una selección genética del espermatozoide bueno, el óvulo bueno, pero eso es algo que se ha implementado recientemente. Antes no había tanto este control. De hecho, creo que el mayor control que se intentó hacer fue con la eugenesia,
que eso es algo muy aberrante en mi opinión como sexólogo y persona, porque pues es como una especie de selección natural guiada, ¿no? Ahí decide quién vive y quién muere, ¿no? Quién tiene oportunidades y quién no merece ninguna oportunidad. Es lo que hablabas hace un rato sobre el capacitismo, ¿no? O sea, realmente la sociedad está definiendo quién tiene derecho a qué, nada más por su condición de vida. Una condición que pues nadie elige, porque yo, por ejemplo, que tengo esta enfermedad congénita, yo no la elegí. Así Hay es. personas que incluso tienen su discapacidad y es adquirida, y eso también lo sabemos. Hoy pueden estar bien, mañana pueden estar en silla de ruedas, o ciegos, o con alguna otra dificultad. Y obviamente, ¿No te llamas meritorio? entonces, No sé, hay un estudio que están haciendo para saber, tengo que solicitarlo. Para saber. ¿Está oyendo otro micrófono, compañeros? Sí, se abrió mi... Ajá. Concepción, si quieres abrir, en cuanto termine Ángel, ya puedes hablar. Por el momento cierra tu micrófono. Gracias, Marlene. Y pues más que nada era esa parte de darnos cuenta, ¿no? De que nadie estamos exentos a una discapacidad, pero quienes ya la tenemos, pues también tenemos ese derecho. Aquí mucho es la cuestión educativa, como bien mencionas, Maribel, y qué bueno que se sigan abriendo estos espacios, porque es lo que ayuda a que las personas pues comprendan esta parte, ¿no? A lo mejor incluso hay gente que tiene discapacidad, pero que se pueden sobrellevar con rehabilitación y con educación, pero que a veces la gente no permite que nosotros tengamos acceso a eso. Por ejemplo, a mí, cuando yo empecé en psicología, me decían que había talleres a los que no podía entrar, y yo decía, caray, ¿por qué? Y me decían, pues no sé cómo enseñarte a ti. Y le decía, entonces ese no es mi problema, es tu problema, porque tú eres el maestro y tú tienes que estar preparado para enseñar. Si tú no puedes, yo no tengo la dificultad es tuya, porque no sabes tratar conmigo. Entonces, a veces la gente, al no saber cómo tratar con nosotros, se le hace muy fácil decir, es que no puedes, o es que no sé cómo pues, manejarme contigo, ¿no? Pero realmente aquí la inclusión es que no haya esa distinción. Y pues bueno, eso sería mi aporte, Maribel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Muy importantes todos estos puntos que señalas, efectivamente. Yo les decía hace rato que hablábamos de lo genético, ¿no? Pues fíjense, desde decidir qué cosa se va a estudiar para encontrar su origen, es porque ya se tiene una visión de que hay cosas que están inadecuadas y que hay que estudiarlas para ver si las podemos eliminar, ¿no? Por eso trataron de encontrar la causa de la homosexualidad, pero de la heterosexualidad nadie se preocupó por encontrarla, porque la heterosexualidad se piensa que está bien y la homosexualidad que está mal, y que por eso había que estudiarla, ¿no? Y efectivamente, la selección también es bien relativa, ¿no? Y que lo venían haciendo en los movimientos, por ejemplo, los nazis. Desde los nazis, ¿no? Porque ¿quién dice cuál es el ser perfecto? ¿Y perfecto para qué? ¿Perfecto para que produzca más, para que trabaje más, para que no se queje? ¿O para qué perfecto hacia dónde? ¿Cuál es lo perfecto y cuál es no? Efectivamente, es una parte donde se está imponiendo un estilo de persona en la que se cree frente a otra. Y por supuesto que tenemos el derecho de ejercer nuestra reproductividad, nuestra paternidad, maternidad, y mejor hay que trabajar pues la educación integral sobre la sexualidad para que la gente sepa lo que se está esperando, las responsabilidades, y que pueda ser plena como queremos que sea para todos, ¿no? Así como lo estamos haciendo con jóvenes sin discapacidad o con adolescentes, ¿no? Estamos buscando que haya educación integral para que las personas pues tengan mejores oportunidades para sí mismas y para sus hijos en dado caso de que decidan tenerlos, y eso también se haría acá, pero no en una parte de ustedes no, y de sacarnos ya, ¿no? Entonces, pues gracias y todas las reflexiones muy, muy importantes, Ángel. Qué bueno que nos las Vamos compartas. entonces con la última pregunta. Tenía su micrófono abierto, Concepción, si lo quieres abrir para ya finalizar. Y les recomiendo la película Gattaca, Experimento Genético. Habla de estas cuestiones de eugenesia. Ok. Gracias, Ángel. Gracias. Concepción, si pudiste abrir tu micrófono. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Gattaca? muchas gracias. Adelante.
Sí, pues antes que nada una disculpa, se activó mi micrófono. No. Y no, pues muy interesante todo el tema. Felicitaciones a nuestra exponente, la licenciada Maribel, Marlene, pues gracias por llevar este tema tan importante, tan amplio como decía Ángel. Y bueno, yo estaba comentando aquí con mi hijo, que estaba escuchando precisamente que yo tengo la discapacidad, la adquirida por glaucoma, y me preguntaba, ¿la tuya es genética o qué pasó? Y es lo que decía yo, este punto muy interesante, tengo que averiguarlo, porque precisamente esto decían los doctores. Cuando a mí me detectaron esta enfermedad, que fue a mis 35 años, me dicen, ya no puede tener hijos. Yo me quedé así, que no, ni siquiera lo estaba pensando, pero como médicamente sí te ponen ya esta barrera, ¿no? De decir, piénsalo. Y ahora que conozco un poco más con el tema de discapacidad, pues es importante, ¿no? Toda la información. Y como decían, nadie sabe si viene bien o si no, pero sí de tener, pues, conocimiento, y por eso pues las felicito porque esto me amplía a mí la, pues mi expectativa de si yo decido tener otro hijo, si no lo decido también, como también pues mi hijo, ¿no? Si qué tan importante es si él va a adquirir esta enfermedad, si no la tiene, y pues voy conociendo de los temas, y la verdad me encanta entrar pues a los foros, muy, muy interesante, y muchas felicidades. Qué bueno que estás aquí, Concepción. Recuerdo, creo que eres de la Ciudad de México. Hay muchas instituciones de gobierno que hacen este tipo de estudios de genética gratuita. En la Ciudad de México está el Hospital Conde de Valenciana. Si quieres hacerte tú o tu hijo el estudio, ya me mandarás un privadito para que les mande los datos y lo puedan hacer, y que ustedes se sientan tranquilos y seguros de decidir bajo esa información si deciden continuar con su proceso reproductivo o detenerlo, ¿no? Pero que ya sea una decisión avalada también por la parte genética que ustedes ya tengan. Claro. Ok, muchas gracias, muy, muy interesante. Sí, ya lo había yo leído aquí precisamente en el grupo de foro y me interesó. Sí, por supuesto que te voy a mandar un privadito para que me mandes la información, y pues sí, que sea una decisión a conciencia, yo creo. Así es. Gracias, Concepción. Y seguramente muchos de ustedes en sus respectivos países también tienen esta oportunidad de acudir a la ciencia, y que de manera genética ustedes puedan tomar esa decisión, también en pareja, ¿verdad? Que es una decisión conjunta el hecho de tener hijos, y que ustedes puedan decidir. Mi querida Maribel, es un placer, como siempre, tenerte con nosotros en este día, el haber aprendido acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad visual. A nombre de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, te damos las gracias, y por supuesto, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y muy pronto a también tener una nueva actividad. Que tengan excelente fin de semana a todos.